Bienvenidos a un nuevo testimonial acá de la certificación de Oxygen Advantage. En este caso, tenemos la grata presencia de un gran amigo y un gran profesional, Pedro Arbeláez. Pedrito, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Sé que es muy tarde ahí donde estás vos y que estés acá para mí es un privilegio enorme que sacrifiques un poquito de tu sueño Mm. para estar acá. Así que bueno, gracias. Y nada, me gustaría que aprovechar esto ya para darte el pie a vos, para que te presentes, para quién sos, qué haces, y hasta un poquitito esto, cómo te empezaste a interesar en base a lo que vos haces en este mundo de la respiración funcional. Bueno, nada, primero agradecerte a vos, Mati, por pensar en mí, por haber sido siempre, como te lo digo, incansables veces, mi, mi guía en todo lo que respecta a la parte profesional. Y bueno, ya pasó, porque también somos amigos, así que nada, te tengo un gran cariño. Mi nombre es Pedro Ignacio Arbeláez, yo soy profesor de educación física. Eh, Actualmente me desarrollo como preparador físico en la selección paraguaya de fútbol. Eh, Tengo ya un recorrido desde el 2018 en ambiente profesional, con atletas profesionales de fútbol. Y bueno, nada, un poco el interés por todo esto de la respiración surgió por vos, que me empezaste a decir, che, fíjate porque acá puede haber algo importante. Con esto es una herramienta que puede llegar a ayudar mucho a los jugadores. Y bueno, con el tiempo fui entendiendo un montón de situaciones que pasan en la vida del deportista profesional, más en el futbolista con todo lo que es el estrés, el manejo de las situaciones bajo presión que sufren constantemente. Sí, y que, perdón que Y interrumpa, que no solamente para muchos deportistas, la presión no solamente es adentro del campo de juego, sino también en su vida cotidiana, ¿no? Hagamos un ejemplo como totalmente. exagerado. Messi, Cristiano Ronaldo, futbolistas, vamos a decir, con calibre internacional, es esto, che, no pueden ni a la calle, pueden salir que sienten la presión. Entonces, No pueden abrir ah, una red social. O sea, exactamente. partiendo de esa base, o sea, el hecho de abrir Instagram ya es un estrés. Y Twitter ni hablar. Entonces, todo eso, digamos, se juega muchísimo más aún en la vida del deportista profesional. Y más hablando de Total. fútbol, en mayor o menor No, ni hablar. medida, que es Ni el hablar. deporte más Y popular. mirá lo que te iba a decir, y al momento de por ahí, cuando sucede alguna lesión, muchas veces nosotros lo primero que revisamos es, bueno, ¿qué hicimos o a qué carga lo expusimos para que pase lo que pasó? Pero no nos detenemos muchas veces a pensar en que, a ver, las lesiones son multifactoriales y uno de los factores, ni hablar, que es la parte emocional y digamos, lo que le pudo haber llegado a pasar por haber abierto Twitter, ver que lo estaban criticando, Eh, el es- pelearse con la mujer, un problema con el hijo. O sea, y si nosotros no tenemos en cuenta todo eso, bueno, por eso hoy hay psicólogos y demás, ya digamos en las estructuras de trabajo. Lo mental es fundamental, pero bueno, hay que también detenerse a entender también esa pata que es, te diría, tan importante como lo es el entrenamiento, como lo es el descanso, es un poco como es esto la que, nutrición. es un poco esto que digo yo de por qué yo me dediqué a esto de la respiración, simplemente por un tema de porcentajes. Vamos a decir, el tiempo que estas personas son jugadores de fútbol profesionales de la selección paraguaya es marginal con el tiempo en que son una pareja, un padre, un hijo de una Sí. persona y pasan un montón de cosas en su vida cotidiana que son las mismas que nos pasa a nosotros. Tendrá una niñera que se pueda encargar del hijo, pero así, digamos, va a tener problemas de descanso a la noche si el hijo está llorando, si el hijo se enferma, si tiene un problema, un accidente, algo. Y la Son respiración seres humanos. también, son seres humanos y la respiración es 24/7 irrelevantemente de si sos Cristiano Ronaldo, Messi o Pedro y Matías. O sea, es como análoga. Y son esas cosas que a mí me encanta de que Ni hablar.
la biología es escalable, o sea, todos más o menos tenemos el mismo cuerpo similar, la misma temperatura corporal, más o menos la misma presión arterial y el mismo pH sanguíneo, y esas cosas son las que nos permiten como crear estas estructuras que, para trabajar con todos. Y la respiración al correr 24/7 toda tu vida, desde antes que tengas conciencia hasta antes que te vayas, es una cantidad de tiempo muy significativa que hace mucho a tu vida. Entonces, ya esto de tenerlo en cuenta, cuando ustedes tienen en cuenta las variables que le pueden pasar al futbolista, y está bueno esto que me contabas hace un momento, que incorporaron el uso de las bandas WhoOP, como para tener más datos de eso, no solo cuando el deportista te llega a tu casa, te llega al entrenamiento y por ahí te completa el formulario de readiness. Porque también estamos hablando No, ni de que, a hablar. ver, es una cuestión competitiva y vamos a decir laboral. Entonces nunca nadie va a A ver, querer y mirá, decirte, sí, mirá lo que hoy te iba a tuve un día decir. de mierda. Hoy en día, hoy en día nosotros, justamente lo del wellness es un cuestionario subjetivo de lo que sería la carga interna, ¿no? Y nosotros tenemos herramientas para medir todo lo que es la carga externa, con GPS, plataforma de fuerza y demás. Hoy en día, utilizando la WHOOP o LoRa o otras marcas, podemos traquear, digamos, qué es lo que más o menos está pasando de manera interna y constatarlo hasta con el wellness. Entonces, si nosotros recibimos ya los datos de la WUP, digamos, los datos de la WUP están acá y el flaco me está respondiendo que está acá o que está acá, ¿me entendés? O sea, ya tenés un poco la Información para ventana tomar también decisiones. total, total. Pero aparte tenés el perfil digamos, del atleta, en el sentido de quiero estar, estoy hecho pelota, pero quiero estar, o me expuse a una carga que creo que fue un montón, no, estoy re mal y en realidad estás bien, ¿me Sí, entendés? O ahí, sea, esto está buenísimo o lo el que que está decís cerca. vos, esto de el perfil del atleta. Tenés el que va a tener la tendencia a sobrehacer y estar mucho más expuesto, es decir, a sobreentrenarse, que el Total. que le tenés que decir un poquito, bueno, ay, vamos a activar un poco la máquina. Que no hay ni uno, o sea, te diría, los dos son igualmente de peligrosos, ¿ves? Sí, Porque el que sobrehace probablemente va a ser el que total. esté lesionado más parte del tiempo y el que no hace, por ahí va a ser el que se va a limitar su potencial rendimiento. Entonces, che, los dos, Ni ninguno está hablar. bueno, no es que, porque nosotros valoramos mucho el que hace de más, pero en Sí, realidad eso siempre. tiene un riesgo Mal. muy alto. Ni hablar, ni hablar. Eh, Así que bueno, nosotros hoy en día creo que el problema pasó a ser esto de no tener información Mm. a tener un montón de información y muchas veces no saber qué hacer con eso, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Bien. Hace un ratito, cuando estábamos charlando un poquito ahí fuera de la cámara, me estabas contando un poquito cómo fue la implementación de todas estas herramientas que adquiriste en la certificación de Oxygen Advantage en el día a día dentro de la preparación física ya establecida de un plantel, vamos a decir, de fútbol profesional. Bien, un poco lo que te conté, que bueno, venía con la charla, era esto de lo difícil que es generar primero la adherencia al trabajo de la respiración, que nosotros sabemos la importancia que tiene. Pero bueno, imagínate con un grupo de 30 profesionales todos al mismo tiempo y que todos lo hagan de manera consciente, que respeten los tiempos, que no, viste, que no se distraigan y demás, es difícil, y que lo quieran hacer, que lo quieran hacer. Pero bueno, como te contaba, inconscientemente creo de mi parte, empecé a trabajar con grupos más reducidos cuando, por ejemplo, teníamos un partido y en el día más uno, que por lo general el día más uno y más dos, que son las 24 a las 48 horas de haberse expuesto a la demanda de partido, nosotros solemos hacer trabajos todos de regeneración. Entonces, en el día más uno, que es el día que hacemos todo lo que es masaje, terapia con bota de compresión, terapia de frío, bueno, lo que Todo lo que haya a demande disposición. cada uno de los atletas, porque hay atletas que por el daño muscular que tengan van a necesitar frío y van a haber atletas que por el daño metabólico van a necesitar calor. Entonces, de acuerdo
a lo que cada uno necesita, se hacen todas las estrategias de recuperación y empecé a meter trabajos de respiración en frecuencia de resonancia, nada más. Y Lo en más frecuencia de simple, lo más resonancia básico de todo. 5-5, Mm. 5-5, sin retenciones, 5-5. Solamente seguir el ritmo en inhalación y en exhalación. Como te decía, inconscientemente fui generando una adherencia y fui generando que se vayan dando cuenta de la importancia que tenían estos trabajos. Eh, yo trabajo siempre esas partes de respiración con el psicólogo y bueno, él también me empezó a comentar que muchos de los jugadores se empezaban a interesar por todo lo que era la parte de la respiración, se les empezó a explicar un poco más, digamos, el trasfondo y por qué es importante, y qué es lo que se genera, eh, por qué es que respiramos, la importancia del dióxido de carbono. eh, Se le empezó a dar un trasfondo un poco más científico. Yo creo que hoy en día los jugadores están mucho más interesados por todas esas cosas y realmente prestan más atención. Eh, o sea, les interesa mucho saber por qué están haciendo lo que están haciendo y qué es lo que genera en su cuerpo. Y bueno, ahora cuando fuimos a la gira en Asia, que fue cuando te mandé una foto, eh, nos tocaba ir al estadio a hacer un reconocimiento y nosotros ya habíamos entrenado a la mañana. Al otro día jugábamos contra Japón y Sergio, que es el otro profe, es el profe uno, me dice, Pedro, mirá que no vamos a hacer nada. O sea, vamos a ir, vamos a meter unas colchonetas, encargate de hacer lo que vos quieras, pero vamos a tener una colchoneta, no vamos a hacer nada, pues ya entrenamos a la mañana. Entonces lo hablo con Iván, que es el psicólogo, y digo, escúchame, vamos a hacer trabajo de respiración. Hacemos trabajo de respiración. Hice un trabajo, arranqué en resonancia, pero hice 5-5 con 2 de espera, después de la exhalación. Y después hice 5-5-5-5 en cuadrado. Eh, con todo el grupo. Y lo hicimos o sea, la verdad que salió espectacular, pero lo hicimos en el medio de la cancha, tiramos colchoneta y estuvimos laburando 15 minutos respirando. Eh, Al otro día jugamos el partido contra Japón, creo que jugamos el mejor partido desde que nosotros estamos a cargo, fue el mejor partido, empatamos 2-2, nos empataron en el último minuto, nos empataron y terminó el partido. Eh, y la verdad que salió espectacular, los jugadores terminaron re contentos. Y bueno, a partir de ahí es que muchos se han acercado también y me han pedido trabajos de respiración para poder dormir. Eh, eh, Hay 2 jugadores que me comentaron que ya tienen entrenadores de respiración en sus planteles en Brasil. Uno en Corinthians, el otro en Palmeiras. Fíjate qué interesante eso que yo Eh, eh, menciono siempre, o sea, esto es inminente, inminente. ¿Por qué? Porque sí. la cantidad de presión a la que están expuestos los jugadores requieren que tengan este tipo de herramientas. No, ni hablar, ni hablar. Y bueno, justamente con uno que es Gustavo Gómez, que es el capitán de la selección, y Juan Palmera, capitán de Palmeiras. Él sufre mucho de que no puede dormir. Y bueno, con él se implementaron, por un lado, gafas para bloquear la luz azul y bueno, las gafas, viste, para bloquear todo tipo de luz, las rojas, Mm. un poco para ver si los niveles de melatonina pueden aumentar y bueno, eso lo Si puede podemos ayudar. empezar a generar efectos positivos. Exactamente, bueno, por un lado eso y después le empecé a dar trabajos de respiración. Mm. También con la serie de pequeñas retenciones, trabajos en resonancia, no otra cosa, porque Sí. es un perfil de un atleta que no tiene una respiración funcional, todo lo contrario. Eh, Al mínimo momento que se relaja haciendo un trabajo de frecuencia de resonancia se queda dormido.
todas con cosas todo lo negativo, todas las que, cosas de pero todas burnout. las cosas también que hablamos y que charlamos mucho, o sea, dos cosas que dijiste vos, esto de, y con lo que venías apalancándonos antes, de que hay perfiles que tienden a sobrehacer, y claramente este es uno, ¿sí? Entonces, a esa persona estresarla más no sirve, necesitas bajarla, darle Total, más seguridad, entonces hay ciertos ejercicios que vas a hacer y ciertos que no. Y esto para mí es muy importante, esto que dijiste vos, che, capitán de la selección paraguaya, dijiste. Capitán de la selección paraguaya, capitán del Palmeiras o Corinthians, no me acuerdo qué dijiste. Palmeiras. Palmeiras. Y así tiene una respiración disfuncional. Pero, o sea que esto que hablamos siempre, el rendimiento deportivo no necesariamente tiene que ver con una respiración disfuncional. Y medio que ya respondimos con lo que dijimos antes a qué es lo que le está pasando al tipo este. El tipo este tiene una capacidad de sobreesforzarse muchísimo más alta que los demás. Por eso puede Sí, seguir total, a costa de un montón de disfunciones. ¿Por qué? Porque el tipo es total. una bestia Y mental, por aparte, así decirte. otra, no, ni hablar, es top, top. O sea, te diría de Sudamérica, debe ser el mejor central de Sudamérica jugando en Sudamérica, ¿no? Mm, Eh, pero es una persona que juega cada 2 días, Mati. O mm, sea, cada 2 días te juega los 90 minutos sí. y no se lesiona y juega todos los partidos. Entonces Ah, vos fijate digamos, la mente, la cabeza que tiene, sí. porque con todo esto, Y está bueno el también tipo se esto de sostiene. cómo vos podés leer ciertos rasgos de personalidad en base a estas cuestiones de patrones de respiración. Y cómo te Sí, ayuda sí, eso ya a generar protocolos más adaptados a los deportistas, porque en realidad tu tarea es hacer que lleguen a la cancha en las mejores condiciones posibles, sabiendo de que nunca ni van a hablar. llegar en las mejores condiciones posibles. No, ni hablar. Y bueno, es como Gustavo, hay mucho. Después hay uno de los mejores jugadores que nosotros tenemos, sin ponerle nombre, con el cual yo hice una intervención el año pasado. No, este año. eh, que me fui a la casa, como para verle el tema de los hábitos y demás. Y bueno, solamente mirándolo respirar, respiración paradójica, eh, problema de ansiedad, ¿entendés? Un chico de 20 años. Y bueno, fíjate cómo por ahí solamente dándole algunos trabajos de respiración, eh, mejora muchísimo, muchísimo, porque Y ya le ahí estás atacando volvemos, una de las cosas es el que es lo volumen. mental. Y es el volumen, es la cantidad de veces que respira en el día comparado con la cantidad de veces que hace otra cosa. Entonces, es tan primario, primordial, que genera mucha inercia, me gusta decir, mucho viento a favor. Pues su respiración, en lugar de ¿Eh? estabilizarlo, lo está calmando. Y en el caso este Totalmente. del capitán que mencionaba, yo lo explico mucho. Una persona que en cuanto se relaja se queda dormida, significa eso, que está constantemente estimulada y que solamente necesita relajarse para empezar a pagar esa deuda del sueño. Entonces es un tipo que si vos lo podés, Ah, si ese tipo así todo con la bestia que se empieza a descansar más, el potencial que se crea es terrible. total. Obviamente que después No, tenés que total. luchar con esa parte mental de que el tipo solamente sabe funcionar así y cómo le haces explicar que si no va hasta el final y hasta matarse, aún así puede lograr los mismos resultados. Tal cual, tal cual, tal cual. Che, no te quiero robar más tiempo porque es tarde, pero sí te quiero hablar de una cuestión puntual que nosotros hablamos mucho y es algo que sale mucho en esto de Oxygen Advantage, sobre todo cuando estamos hablando de profesores de educación física o preparadores físicos al momento de hacer una inversión. Nosotros tenemos una historia muy común, muy común, no, tenemos una historia muy puntual de la que nos acordamos mucho de un momento en tu vida en el que vos tuviste que hacer una inversión que realmente significaba muchísimo más de lo que era la inversión esta de Oxygen Advantage, ¿sí? Porque si Total, bien esta es una inversión alta, digamos, no es una inversión que, digamos, no es una casa, no es un auto, no es un curso, sí, vamos a decir caro, pero las puertas que se abren. Entonces me gustaría que- que cuentes un poquito ese momento de tu vida en el que vos tuviste que tomar una decisión, que realmente se ponían en juego bastantes más cosas, y cómo lo viviste y qué pasó después al momento de esto de, vamos a decir, de tomar ese riesgo, asimilar ese riesgo confiando en vos.
Bueno, a ver, puntualmente, para contar el caso, lo que sucedió, bueno, como se imaginarán, yo trabajaba en un colegio, antes del fútbol, antes de todo el presente que me toca hoy, trabajaba en un colegio, trabajábamos juntos en un gimnasio, y trabajaba en Santa Bárbara en hockey. Ahí fue que yo, digamos, desarrollaba el rol como preparador físico y que bueno, que a partir de eso, de trabajar en equipo, se me presentó la oportunidad de adquirir unos GPS para todo lo que es el monitoreo de carga externa. Y no me olvidó más, que lo hablamos, te fui a preguntar a ver qué opinabas, porque era una inversión 10 veces más que esta, literal, o Sí. sea, 10 a 1. Eh, En una y vos me realidad, como dijiste, decís vos, o sea, no existía Paraguay, no no, existía nada, estaba laburando en un no, club no, de nada, hockey nada, de nada segunda, estaba en ese momento, o en implicaba. primera. Sí, no, estábamos en primera, pero nada, muy Club amateur, de ¿no? hockey Ganaba, no, amateur, no. club de hockey amateur Amateur, o en un sea, estructura colegio, amateur. y en un gimnasio. O sea, Era plata que no tenía. la realidad Era de plata que no cualquier tenía. profesor de educación física de Argentina, Sí, básicamente. sí. No, no, y yo me levantaba a las 6 de la mañana, me dormía a la 1, dormía 4 o 5 horas por día. Era una inversión de una guita que yo no la tenía. Y la realidad es que tampoco sabía yo a qué puertas se me podían abrir. Yo sabía que, digamos, que Lo ibas a usar eso iba a para el mejorar mi club. práctica, que lo iba a usar para el club y que me iba a dar beneficio. Pero no, no pensé nunca en la parte económica o en todo lo que iba a deparar, porque la realidad fue que, o sea, yo termino haciendo la inversión, lo hablé con vos, vos me dijiste, Peter, si es lo que vos sentís, y demás, dale para adelante, metele, yo te veo con eso, porque sé que vos con el tema de la tecnología te das maña y te podés hacer especialista en eso y dale para adelante. Me acuerdo, no me olvido más, que más yo Y te decía, ahí Mati, pero mira que me es gusta guita que decir no. una cosa también que es importante y muy de esto que estábamos hablando antes. Era un momento en el que estaba empezando a explotar esto, que un montón de clubes recién lo estaban Sí, empezando a sí, hacer. Entonces, tal cual. y casi esto, ¿qué pasa? Vos estabas invirtiendo en un mercado que no existía, Tal apostando en cual. el que No, no fuera a existía. existir, confiando en que la tecnología iba a continuar mejorando. No, Es un me poco me esto. acuerdo, mi vieja me dijo, dale, te vas a comprar esos juguetes. Ah, ¿para qué vas a hacer? Estás loco. Me dijo, estás loco. A día de hoy que nos reímos. Eh, así que nada, a ver, me mandé para adelante. Un poco con esto que creo que vos y yo siempre tuvimos bueno, que lo hablábamos antes también, de siempre estar viendo qué cosas podemos incorporar, cómo hacer autocrítica de nuestras prácticas y demás. Y bueno, lo tomé como una inversión a mi área profesional y que algo que me iba a servir. Y bueno, a los 3 meses de hacer la inversión, me encuentro con un llamado de un club profesional de fútbol que recién estaban armando todo el área del monitoreo de carga y bueno, ahí empecé a trabajar y a los 3 meses de ese laburo, que fue en Huracán, me llaman para ir a Boca, pero no solo ya como, digamos, como monitoreo de carga, sino como profe, Y ahí una cosa que está buena porque también es que vos tampoco para ese momento que te llamaron de Huracán eras especialista y la tenías recontra clara en el tema, sino que eras no, uno de no, los no, únicos que no, estaba trabajando en el tema. tal cual. Eso O también sea, es, tenía la conjunción, si querés, mejor, porque era profe, o sea, estaba preparado para ser preparador físico, entendía, digamos, de las variables, no era un operario, sino que entendía de las variables, entendía el impacto que podían tener y usaba la herramienta. Entonces, digamos, esas dos cosas como que se unieron perfectamente para que cuando después vino al cuerpo técnico, le llega la oferta para ir a Boca, me dicen, che, te llevamos, pero no te llevamos como para que ponga los GPS nada más, vas de profe, con ese rol también, de hacerte cargo de toda esta parte, pero vas de profe. Pero sí, como vos decís, tampoco era una cosa que yo tenía una experiencia o que manejaba de pe a pa los dispositivos. 3 meses tenía. ¿eh? Obviamente, después vas.
vas aprendiendo, y más como somos nosotros, que cuando nos metemos en algo vamos a fondo. Eso para mí es Eh, muy importante, pues es algo que yo digo. El mundo de la respiración, hoy en día hay mucho operario, así como dijiste vos, usar ese ejemplo, hay mucho operario, pero hay pocas personas que entienden, digamos, cómo aplicar un proceso de entrenamiento a una persona. Por Ni eso yo hablar. soy muy insistente en compartir esta herramienta con nuestros colegas profesores de educación física, porque sé que están los que están en mejor posición para apalancarse de esto. Y realmente, como decís vos, sí, vos sos un pibe que pasó de estar en el gimnasio, que digamos era como lo que más o menos te bancaba el día a día, el colegio, lo que te daba la hora social de la jubilación, y el club en lo que disfrutabas lo que hacías. Ni hablar. Y después de, obviamente, una inversión en la que se te frunció todo, que te dijeron todos que no, y así todo la tomaste igual, después terminaste, por ejemplo, una de estas cosas, me imagino los highlights de tu carrera participando en una Copa del Mundo de fútbol. Increíble. El sueño cumplido en muy poquito tiempo. Hay que jugársela. Y eso para mí Hay es que un poco jugársela. el mensaje que quería transmitir a los profes de educación física, como decís vos. Sí, es una inversión, y es una inversión considerable, pero es algo que realmente Sí, te aporta un montón y te pero posiciona en Mati, lugares. permitime por ahí agregarte algo a lo que está diciendo y también como para dejarlo sentado, lo que te dije antes. Hay dos clubes en Brasil que ya están con entrenadores de respiración, Corinthians y Palmeiras. Ya lo tienen adentro de la estructura. O sea, esto es algo que Es está inminente, surgiendo es inminente. y, y yo creo que o sea, es una inversión grande la que hay que hacer, pero toda esta inversión para mí termina siendo insignificante con el saber que te otorga, o sea, con la herramienta en definitiva que te está dando, y la posibilidad que tenés el día de mañana de poder insertarte en estas estructuras y nada, uno nunca sabe, como me pasó a mí, ¿no? No sabes en qué puede llegar a terminar. Eh, Y otra Así cosa que también nada, que me no, gustaría agregar, o sea, no solo te impactó a vos esto, sino que también terminó impactando en la vida de tu hermano. no, ni hablar, ni hablar, ni hablar, porque bueno, mi hermano terminó trabajando en Huracán, también con lo mismo, porque yo me fui y los GPS los quedó él, que mi hermano también es profe, y bueno, y siguió trabajando. Y bueno, hoy en día también tiene otras posibilidades y se le abrieron un montón de puertas, por haberme lanzado animado a hacer esa inversión, Y cuando hasta todos me decían que no. una cosa que también, permitime que me tome el atrevimiento de mencionar, pero también esto, che, poder llevar a tu viejo a ver una Copa del Mundo de fútbol. Sí, mi vida cambió completamente, Mati. La realidad es que mi vida cambió completamente. O sea, yo, clase social media baja, es una realidad, la realidad de todo profe. Me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a la 1, dormía 4 horas por día, andaba de las corridas del colegio al gimnasio, el gimnasio al club. Eh, por suerte, hoy te puedo decir que vivo tranquilo, trabajo lo que tengo que trabajar, no estoy más durmiendo 4 horas por día, duermo 7, 8. Y soy feliz porque creo que tengo el mejor trabajo del mundo, lo disfruto todos los días, eh, porque en definitiva estoy trabajando de mi profesión, de la que todos me dijeron que me iba a morir. Eh, Y eso no le resonará a un y montón de profesores de educación física que vean este video. Por eso también en parte quería convocarte a vos a que estés acá, porque es un fiel reflejo de muchas cosas que hablamos y que tiene mucho impacto en esto. Así que nada, no, ahora sí te quiero dejar que puedas tener esas horas de sueño, agradecerte tranquilo, tranquilo. por estar acá y nada, un placer y como siempre estamos al habla. Dale, Mati, y bueno, muchas gracias a vos, por la invitación. Un placer, Pedrito, nos vemos.